Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 nos vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortel y Martín Angulo. Mucha información. Hoy vamos a tener un especialista médico para todas las preguntas que tienen que ver con las vacunas. Acordate, @dicho esto en A24. Es el Instagram. Solamente estamos en Instagram, @dicho esto en A24. Mensaje directo y ahí te vamos a contestar tus consultas. Nacho, ¿por dónde vamos a ir? Bueno, vamos a ir con la bendición de un ministro ultra K a Juan Zabaleta como futuro nuevo ministro de Desarrollo Social, y te voy a contar la estrategia de Manes y de Santilli en Provincia de Buenos Aires. Rosario, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Lo que tratamos de hacer recién, explicar cómo va a ser la combinación de vacunas. Mañana el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, recibe a las 3:30 de la tarde a Bisotti, a Kreplak y a Quirós para dar el anuncio de qué es lo que va a pasar con los que no tienen la segunda dosis de las distintas vacunas que hay en la Argentina. Martín. Hoy se aprobó el protocolo sanitario para las elecciones. Ahí se marca cómo se va a votar en las PASO y en las generales. Hay muchos cambios ese día sobre cómo se va a votar. Los vamos a contar, los cambios más importantes para la gente el día de la votación. 4 lugares centrales que recorremos en A24 para que estés informado. Lamentablemente hoy 3 tienen que ver con incendios y en 2 de ellos con resultados trágicos para estos de verdad servidores públicos, personas que entregan su vida para combatir los incendios. Nos vamos a Barracas, allí está trabajando Gabriel Prosperi. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel, ¿nos estás escuchando? Trabajando aquí Sí. Los bomberos. Llegaron a haber 12 dotaciones de bomberos aquí trabajando desde las 13 horas aproximadamente cuando este incendio se declaró. En un depósito de artículos de camping y de pesca en la calle Santa Magdalena, casi en la esquina con Iriarte, la avenida Iriarte, aquí en pleno corazón de Barracas. Lamentablemente, en un sector en donde había aerosoles, garrafas de gas butano, comenzó el incendio. Los empleados del depósito no lo pudieron parar, tuvieron que llamar a los bomberos. Y de allí un verdadero infierno. Planta baja, primer piso y segundo piso absolutamente incendiados. Una losa del segundo piso se dio y el contrafrente sobre la calle California también se dio por la presión del fuego. Por supuesto que los vecinos de las casas linderas tuvieron que ser evacuados ante el peligro de derrumbe. Reitero, todavía siguen trabajando los bomberos aquí. Afortunadamente no hay que hablar de heridos, tanto de los vecinos como de los comerciantes de la zona, como de ningún funcionario del plantel de bomberos. Reitero, 12 dotaciones de bomberos que todavía siguen trabajando porque todavía hay fuego y mucho humo en la zona, Luis. Allí se ve, Gabriel, el humo al que vos estabas haciendo alusión. Segundo tema de incendios en el día de hoy. Nos vamos a Caseros. Cristian Balbo está trabajando. Allí fue tremenda la situación. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, equipo. Y un cóctel otra vez en la República Argentina de negligencia, imprudencia, impericia. Ocurrió en este edificio de Avenida San Martín, 1351, en Caseros, partido del 3 de febrero. Fíjate vos que ahora luce clausurado. Terminó en tragedia porque acá perdieron la vida 3 bomberos voluntarios hoy a media mañana, cuando se inició un incendio en el departamento Quinto C, Luis. Después de decenas de reclamos a la administración y también a la propia inmobiliaria, es un edificio prácticamente nuevo, diciendo que había cascadas de agua por las paredes, filtraciones de agua que llegaba hasta los tomacorrientes. Pero no se hizo absolutamente nada. Lo cierto es que la vecina del monoambiente del Quinto C, Carla, se despertó esta mañana con fuego en uno de sus sillones porque comenzó un cortocircuito en el tomacorriente por donde salía agua y a partir de ahí se incendió el sillón y no pudo hacer nada para extinguir las llamas. 8 dotaciones llegaron al lugar y 3 bomberos murieron asfixiados dentro de este edificio que ahora luce con faja de clausura de la municipalidad de 3 de febrero. Y veíamos recién a los propios inquilinos y propietarios, Luis, retirando sus valijas y sus pertenencias. El edificio está ahora completamente vacío. Esto se podría haber evitado si tanto la administración como la inmobiliaria hubiesen escuchado los reclamos de los vecinos, porque dicen que el agua inclusive caía por las bombitas, por las lamparitas, y no se hizo absolutamente nada. Siempre lo mismo, las denuncias, la falta de respuesta y nuevamente una tragedia con 3 bomberos que perdieron la vida en este incendio que se podría haber evitado, Luis. Imaginen la tragedia en este momento en el cuartel de bomberos mientras estamos viendo, Cristian, estas imágenes tremendas de cómo el fuego tomaba buena parte de este edificio, que había sido denunciado, como lo explicaba recién Balbo, porque estaba mal construido, porque había filtraciones, porque esto iba a generar efectivamente un incendio. Ahí lo estamos viendo.
Son tremendas realmente las imágenes y por supuesto las vivencias de quienes están en el cuartel acompañando a todos los familiares de estos 3 bomberos que han fallecido. Liliana Caruso está en el lugar. Hola Lili, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Exactamente. Cristian Ragazzoni, de 36 años, Gabriel Fedeli, de 49, Pablo Silva, de 47. Son las víctimas y son los compañeros los que están acá. Aquí todo es dolor, todo es tristeza y un homenaje que se está preparando en estos momentos porque están por llegar los cuerpos, familiares, amigos. Hay mucho silencio también, Luis, porque hay mucho dolor, esto que te decía. Y te voy a mostrar parte del homenaje que se le va a hacer aquí. Te voy anticipando que seguramente, ya nos dijeron, les van a dar ascenso a los 3 bomberos voluntarios. Claro. Te quiero remarcar eso, Luis, porque son personas que tienen otros trabajos, pero además son bomberos. Por eso tenemos que marcar la idea de bomberos voluntarios. Voy a permitir permiso y perdonen. Mirá, este es el homenaje, el primer homenaje que se le hicieron, porque estos son los cascos que usaban los 3 bomberos, que tenían una larga experiencia, más de 10 años en algunos casos. Los 2 primeros que murieron, Cristian y Gabriel, y Pablo, que llevaba más de 25 años trabajando en este lugar y sabiendo también lo que significaba ser bombero voluntario. Uno se dedicaba a manejar un Uber, el otro era experto en seguridad y el otro era, en los 2 casos, hay 2 casos, el de Cristian y el de Silva, que son padres de 3 hijos cada uno. Esta es la situación que hay aquí. Claro, sí, mira, la verdad que sí, por eso mucho dolor. Sí, claro, Liliana, sí. Los que por allí venimos de afuera de la capital. Yo vengo de una ciudad que es relativamente grande como Rosario, pero tiene muchos pueblos cercanos en donde los estudiantes van a la ciudad de Rosario y por lo tanto conoces padres, tíos, hermanos que son bomberos voluntarios y que, muy bien decís vos, han entregado buena parte de su tiempo y de su vida sin ninguna ayuda más que el coraje para esto. Estoy viendo las imágenes de los 3 bomberos, un chico de 30... Sí. Recordame las edades, un chico de 36 años... Sí, Cristian Ragazzoni, 36 años, Gabriel Fedeli, de 49, y Pablo Silva, el último que falleció, de 47. Cristian y Pablo tienen 3 hijos cada uno, lo que te decía, y Gabriel, que tiene era el último que te decía, chofer de Uber, de una familia. Vos sabés que te voy a contar algo de Cristian. Estoy buscando a un compañero, porque se han ido algunos a vestir de gala, hay que decirlos, para despedir a sus compañeros. Es muy doloroso. A ver si puedo hablar con un muchacho que hoy me contaba unas anécdotas muy interesantes de... Perdonen que los moleste. ¿Podría hablar un minutito para recordarlo con vos? No, bueno, ¿alguno quiere? Bueno, claro, están muy emocionados. Esto me decían, ¿viste? No pueden hablar. Te cuento por qué. Porque Cristian, voy a salir porque aquí hay mucha gente. Cristian, sabés que tomó la guardia ayer a la noche y a las 4 de la mañana, Luis, se fue a hacer un salvataje. De hecho, lo puso en sus redes, puso en sus redes este salvataje. Dijo una noche más y volvió acá a tomar la guardia. ¿Sabés quién lo había despedido antes, que le había cambiado la guardia? A Cristian, su papá. Claro. Porque su papá también era parte de este grupo de bomberos. Es muy común esto. Y de hecho, Cristian... Muy común que las familias enteras se van transmitiendo el legado, papás a hijos y luego a nietos que encuentran esta vocación de servicio voluntarios, quiero decir, bomberos voluntarios. Voluntarios. Que están ahí poniendo el cuerpo y lamentablemente hoy su vida en este caso. Sí, exactamente. Es muy doloroso. Vos sabés que era lo que yo te decía. Hay mucha gente que está tan dolida que no puede hablar. Sus compañeros, como te decía, se fueron en algunos casos a poner los trajes. Está la gente de defensa civil, la gente de tránsito. Y nos decían esto también. Por ejemplo, Cristian había dejado el auto parado hacía un par de horas antes de salir a ese salvataje. Al primero que usaron le había dejado el auto en la calle. Hasta hace un ratito recién lo corrieron. Y otra cosa era que Cristian tomó la guardia, él, como te decía, fue a hacer ese salvataje, se volvió a subir a la autobomba para irse a este lugar del incendio de Caseros. ¿Y qué pasó ahí? ¿Sabés que dicen que los 3 bomberos, en realidad, no tenían a unas máscaras puestas porque ellos lo que tenían que hacer era, puerta por puerta, ir golpeando y buscando a ver si había alguien atrapado? Claro. Y esta era la situación.
porque los otros estaban combatiendo el fuego. Pero ellos lo que querían hacer era sacar a la gente, esa era la actividad que tenían. Por eso iban cuerpo a cuerpo, los tres se encontraron en el 6º piso con que después no podían bajar, porque el incendio fue en el 5º, y esa era la cuestión. Entonces, ellos se vieron de repente con el humo y terminaron casi ahogándose, porque podríamos decir que es eso. Total. No tenían quemadura, solo Cristian alguna que otra quemadura. Estaba esperando hace un ratito, Luis, que llegara alguien que lo conocía mucho, pero ya te decía, se fue a cambiar. No sé si querés que trate de hablar con Hagamos alguna esto, otra Liliana, persona hagamos para ver. esto. Te doy un momento para que puedas ubicarte, Bárbaro. porque estamos sosteniendo también el distanciamiento del caso y volvemos Sí. enseguida allí al cuartel de bomberos. ¿Cómo Si no? te parece, dame un segundo. Gracias, muy amable. Cuando vos lo digas, volvemos a charlar. Muy impactante hablar de bomberos. Perdón la autorreferencia, no me gusta hablar en primera persona del singular, pero conozco bastante lo que sucede entre los bomberos voluntarios. La directora nacional de bomberos voluntarios es una muy querida, Virginia Laino, de mi familia, y sé con las carencias con las que comenzaron a trabajar y con muchas veces la dejadez que hay de parte del Estado, que deja que los bomberos voluntarios hagan lo que debería hacer el Estado, pero por supuesto no los acompaña en esto. La falta de capacitación y que se está intentando hacer es tremenda. Esta situación de los que trabajan en bomberos voluntarios. Un abrazo enorme. Mira, ayer está viviendo a las 3 personas, un chofer de Uber, otra persona que trabaja empleado, que pasan guardias de 24 horas en los cuarteles y que, por ejemplo, tienen 2 rescates, como en el caso de este joven de 36 años, de ir a rescatar a una persona, luego aparece este incendio trágico en la zona de Caseros y pierde la vida. Bueno, ojalá. Mira, ahí están sus 3 hijos, ¿no? Foto que obviamente protegimos la identidad de los chicos, posteada en sus redes sociales. Hoy veía alguna de estas redes sociales de estos bomberos y el orgullo es decir, salvamos a tal persona, evitamos que se derrumbara una casa, le pudimos dar una mano a una persona que estaba mal. Bomberos voluntarios. En estos tiempos tanta mezquindad de la campaña, del chiquitaje, subiste, bajaste la lista, te pusiste, negociar. Esto pasa. Será que uno quiere aferrarse a esta situación, pero no es el aferrarse emocionalmente. Hay que bancarlo de otra manera. Y para eso debería estar el Estado. Que no puede, insisto, no puede cumplir la función de las emergencias y la pone subalterna en personas que, aparte de laburar, pagar sus impuestos, hacen esto para poder sobrevivir. Es una cosa muy, pero muy impactante. Bueno, después vamos a volver a hablar. A propósito de campaña, está la candidata número 2 del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que es Gisela Marciota. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien. ¿Qué digo, como alguien que laburó de este lado y ahora está de aquel lado y que vas a ser diputada, todo indica, ¿qué primera reflexión te pasa frente a esto? Ay, profunda tristeza. No había tenido tiempo de sentarme a prestarle atención como les pude prestar recién cuando estabas vos con el tema con Liliana. Profunda tristeza porque además yo he estado muy de cerca y muy en contacto con los bomberos voluntarios también de la Ciudad de Buenos Aires y son personas que esto que hacen es absolutamente vocacional. O sea, no hay ningún tipo de posibilidad de que alguien elija ser bombero voluntario sabiendo que está arriesgando su vida y cuando arriesga su vida poniendo en riesgo a toda su familia también, porque bueno, acá estamos viendo una familia destrozada por la pérdida de la vida del padre de estos 3 niños, ¿no? Y la verdad que, a ver, yo admiro profundamente a quienes deciden encarar ese camino de ser bomberos voluntarios. Me parece incomprensible, digo, a mí me cuesta muchísimo entender, digo, como esa cosa de servicio poniendo en riesgo su propia vida y yo siento profunda admiración y profunda tristeza por este desenlace. Bueno, hablamos un poco de política. ¿Te definís como peronista, kirchnerista, albertista? Peronista de la Ciudad de Buenos Aires y parte del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Kirchnerista? También kirchnerista, profunda admiradora de Néstor y de Cristina, bueno, por supuesto.
Sí, digo, lo pregunto porque los profunda, gorilas, me lo voy a decir yo así, ya lo he visto, nos cuesta comprender el peronismo. Y tenés distintas vertientes. A ver, pero no, profunda admiradora, sobre todo, bueno, de Néstor, que inicia, ¿no?, un proceso de transformación en la República Argentina en el 2003, pero que continúa y consolida Cristina Fernández de Kirchner. Durante 8 años, digo, la admiro profundamente, digo, siempre me preguntan, me dice, ¿hablas con Cristina? Me encantaría hablar con Cristina, me encantaría hablar con Cristina todos los días, digo, yo creo que igual que cualquier referente, cualquier dirigente, cualquier persona que hace política o cualquier periodista también, digo. Ni hablar. Estoy segura que te encantaría. A los que niegan dicen, no me gustaría... No. Bueno, vos le hiciste una de las primeras entrevistas cuando, en el 2010, en el 2017. 2017, en el toda 17. la razón, para senadora, 2017, sí. Le hiciste, creo que fue una de las primeras entrevistas que dio después de haber dejado de ser presidenta. Totalmente, que se candidateaba para senadora nacional. Sí. La oposición dice, si gana el Frente de Todos, Venezuela. Primero, ¿en Venezuela hay Estado de Derecho? A ver, en Venezuela hay un Estado y tiene un gobierno que han elegido los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Digo, a mí cada vez que me preguntan, digo, es un sistema de gobierno venezolano que nosotros no tenemos nada que ver, que nosotros, a mí me parece, y que no corresponde que nosotros decidamos. Podemos opinar, digo, pero no podemos involucrarnos ni intervenir respecto de lo que cada país decide, como su forma de gobierno, como su sistema de gobierno. Digo, también pasa cuando preguntan por lo de Cuba, digo, y te dicen, ¿Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Digo, a ver, es un sistema comunista. Nosotros no somos comunistas, digo, nosotros somos un sistema capitalista con un sistema democrático de elección de gobernantes de representación. Fíjate que no pregunto si hay democracia o no, porque hay elecciones en Venezuela, las hay en Nicaragua, las hay. Mi pregunta es, ¿hay Estado de Derecho? ¿Hay plena garantía de libertades esenciales en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua? Hay un debate en torno a eso que yo profundamente, la verdad, no conozco. No conozco por no haber estado. Digo, la otra vez me gastaban porque decían, no, tenés que estar para saber. Digo, a ver, yo me informo y en función de la información que recibo puedo sacar las conclusiones. En definitiva, lo que yo soy es respetuosa de lo que eligen y votan como representantes. Digo, en Venezuela se elige y se vota y eligen a sus representantes. Bueno, yo respeto eso. Ahora, ¿a mí me gusta? No, la verdad que no. Nosotros, no es tu modelo. No es mi modelo. A ver, no es mi modelo, no es mi modelo Venezuela, no es mi modelo Cuba. Digo, nosotros tenemos un sistema de representación, una constitución, un sistema presidencialista y ahora estamos yendo justamente camino a elecciones de medio término para garantizar esa representatividad y ese recambio tan necesario que tiene la democracia, que nosotros tenemos cada 2 años la composición del Congreso y del Poder Legislativo y cada 4 años que volvemos a elegir nuestro presidente. A mí me parece que estamos muy lejos. Quiero ir para adelante, ¿no?, con los temas, pero digo, vos que tenés una sólida experiencia como periodista, porque digo, algunos políticos no tienen el ejercicio del hablar, vos lo tenés y claramente. ¿Por qué al progresismo te queda como si digo, te incluyo dentro del progresismo? Sí, es parte del Frente de Todos. Pero digo, ¿por qué al progresismo le cuesta condenar que en Cuba los homosexuales van presos, hay partido único, en Venezuela este medio no entra, Infobae tampoco? ¿Por qué les cuesta decir eso no es pleno vigencia del Estado de Derecho? No, a ver, yo repudio todo lo que tenga que ver con coartar la libertad de expresión, todo lo que tenga que ver con... A ver, en realidad, no voy a hablar de lo que estoy en contra, sino de lo que estoy a favor. Yo creo que cuanto más información siempre es mejor, que cuanto más directa y limpia es esa información y llega sin intermediarios mejor. Quizás es un poco utópico, porque en realidad eso tampoco sucede, digo, en los medios de comunicación de la República Argentina tampoco sucede. Hay Internet libre acá en Argentina, en los otros países no. Sí, pero después, a ver, Internet, digo, me encanta como herramienta, me parece extraordinaria. De hecho, uno de los temas que viene es el tema de la conectividad, ¿no? Y es un tema que es uno de los puntos a trabajar en el próximo Congreso con la nueva composición que tengamos, porque es parte de la sociedad que viene, ¿no? De la sociedad pospandemia, digo yo. Vamos a tener que legislar en función de la sociedad que quede después de la pandemia y eso es uno de los grandes temas. Y como herramienta es maravillosa. Ahora, también es la herramienta que no está regulada. Es una herramienta que yo creo que hay que regular, sobre todo por el tema de cómo puede ser tan dañina, ¿no? Si no hay un uso. Totalmente de acuerdo. Pero en Cuba yo no puedo googlear.
O sea, estamos hablando de esto. En Venezuela... Pero nosotros no somos Cuba, no somos Venezuela. Pero por eso te digo, ¿pero ¿por qué les cuesta decir, no hay libertad de expresión en Cuba, no hay libertad de expresión en Venezuela? Pero claro, yo te entiendo perfecto, pero yo te digo, pero nosotros, yo no quiero ser Cuba ni Venezuela, me encanta, o sea, me encanta cómo estamos transitando nosotros la democracia del 83. Patria o muerte. El número 5 dice patria o muerte. No, el número 3 es Heller, ¿no? Perdón, nosotros desde el 83 a esta parte estamos trabajando en la consolidación. Tenemos una democracia consolidada y que tiene que perfeccionarse seguramente, igual de cualquier manera es perfectible porque está compuesta y somos seres humanos los que hacemos de la democracia y no somos perfectos, pero estamos lejos de eso, digo, la verdad que no hay punto de comparación. Me siento con la necesidad, digo, vino López Murphy y le pregunté, Franco Rinaldi dice que no hay 30.000 desaparecidos, ¿usted se hace cargo? Vos que sos cabeza de lista, ¿te haces cargo de Heller que dice patria o muerte en Cuba? No, bueno, eso habría que preguntarle, yo le preguntaría a Heller, digo, la verdad que no hablé con el diputado Heller sobre el tema. Patria o muerte de Cuba, ¿te parece que es vigente hoy? Me parece que hoy estamos en otra etapa en general en el mundo, eso es como muy setentista, que digo, suena como épica, ¿no? A mí me parece espantoso. Suena épica. Y para la remera, qué sé yo, está todo. Pero digo, la verdad que hoy en la realidad, de lo que nos tenemos que ocupar, digo, la verdad que me queda lejos hoy el tema de Cuba, con toda la realidad que tenemos en el mundo en general, ¿no? Pero en particular donde estamos nosotros, en la República Argentina, quienes quiero yo representar en el Congreso, seguir representando. Y ojalá que cada vez a más vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires pueda representar en el Congreso Nacional. Digo, no, me parece que eso nos queda lejos hoy. Temas del día de hoy, Chano, droga. ¿Despenalización de ciertas drogas, marihuana o alguna otra de uso recreacional para uso personal? Sí, yo creo que es necesario la despenalización, me parece importante. Hay una experiencia muy buena que la tenemos muy cerca en Uruguay, como despenalizaron el consumo individual obviamente que tenés que tener una política después de Estado muy fuerte, de mucha contención, de salud, educación y de salud mental. Me parece que tiene que ser una combinación. Como fue, viste, a mí me gusta mucho cómo se dio acá en la Argentina la legalización, lo que es el IVE, ¿no? La legalización del aborto, acompañado de los 1000 días. Entonces vos compensás, entonces tenés las dos cosas, tenés la posibilidad de interrumpir un embarazo o la posibilidad de continuar con el embarazo y con acompañados del Estado. Me parece que en este sentido, Luis, es importante que si llegamos a esa instancia de debate en el Congreso Nacional, tiene que ir acompañado de una política de Estado con algún proyecto que acompañe desde el Estado la salud pública y la salud mental sobre todo. No sé si estás al tanto porque es muy específica, muy técnica, pero digo, ley de salud mental que solo prevé, como el caso que vimos con Chano, la internación con la voluntad del propio afectado. ¿Te parece que hay que reverlo? Creo que hay que revisar, sí, yo creo que hay que revisar. Por eso me parece que tendré que ir de la mano. Cuando me preguntás por la legalización del consumo en particular de algunas sustancias, como puede ser la marihuana, bueno, tenemos que sentarnos a debatir también, bueno, qué ley tenemos en la ley actual de salud mental, qué habría que modificar y que a lo mejor qué otro proyecto se puede acompañar para contener determinadas situaciones. Sobre todo, me parece que hay que apuntar a generar algún tipo de proyecto como tenemos la ESI, la Educación Sexual Integral. Bueno, me parece que también hay que tener algún tipo de educación obligatoria en las escuelas, en los distintos niveles, digo, porque esto me parece que cuanto más chicos empiecen a estar capacitados mejor. Me parece que hay que trabajar seriamente el tema de la información y las drogas y el consumo, las consecuencias. Bueno, me parece que hay que trabajarlo integralmente desde la educación. Has trabajado mucho en el tema de cuestiones de género. Sí. Quiero preguntarte por el tema Fernando Iglesias. No sé si estás incluida dentro de esta movida de pedido de sanción a Fernando Iglesias. Sí, acá lo traje. Ahí está. Sí. Quiero que hablemos con mis compañeros. Hoy se puso un caso tremendo de una mujer que estaba custodiada por la policía y su expareja la atropella. Fíjense el video que van a ver y me gustaría conversarlo con Gisela. Es el momento en donde se va a producir el atropellamiento. Ahí está la mujer, el policía que ejerce de custodia, y ahí es impactante cómo lo atropella. Estaba protegiéndola precisamente, ahí sí estaba presente la policía, muchas veces hay solo botón de pánico y demás, pero acá estaba presente, fíjense, el tipo que pasa y lo atropella a la policía. Marcelo, estás en el lugar, ¿verdad? Marcelo Padovani, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Lamentable lo que ha ocurrido, de hecho te voy a mostrar, Luis. Estamos en el barrio de Almagro aquí. Karen Reynoso es la chica esta víctima de todo lo que ha pasado, víctima de violencia de género. Karen tiene custodia policial.
Le voy a pedir, mirá, allí está el policía custodiando a Karen Reynoso. ¿Por qué pasó esto, Luis? Bueno, Karen fue víctima varias veces de violencia de género. Vino su expareja aquí queriendo ver a sus hijos. Y el video que vos que estás mostrando al aire fue grabado desde esa propiedad que está ahí enfrente. Ahí más o menos, por ahí por mitad de cuadra, cuando el policía de la comisaría Quinta A la quiso defender, este sujeto, bueno, arremete con todo. Y tenemos que decir, Luis, que está prófugo todavía, ¿eh? Este señor, si se puede llamar señor, está prófugo de la justicia. Varias causas, problemas de robos, problemas de, bueno, varios antecedentes penales. Además de la violencia que sufrió su mujer Karen y por supuesto sus hijos también, porque estas son situaciones, Luis, donde sufra toda la familia. Lo cierto es que Karen ahora está con miedo, adentro de su casa, adentro de su departamento y custodiada por gente de la policía, Luis. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el hecho de todavía, se ha dado un avance fenomenal, pero todavía sigue la violencia sobre la mujer, física, moral, sigue estando presente. Sí, presentamos varios proyectos por esto que veíamos de la perimetral, que la perimetral la verdad que no funciona, no da resultado. La mayoría de los femicidios que ocurren terminan sucediendo porque no se cumple con la perimetral. Estamos trabajando en un proyecto para ver si podíamos instaurar un sistema de dispositivo dual para que se pueda colocar una especie de tobillera, pulsera, sí, claro, a la mujer y al varón que tenga que, o sea, en este caso el que tendría que cumplir la perimetral que no la cumple, bueno, con este dispositivo ante el acercamiento, dual. Exacto. Claro. Estamos trabajando, presentamos varios proyectos en ese sentido y los estamos trabajando. Y después lo que vos decís, a ver, para terminar y erradicar la violencia por razones de género es un recorrido. Y ese recorrido requiere de intervenir y actuar directamente sobre varias aristas. No es solamente una. Por ejemplo, decía recién, la Ley de Educación Sexual Integral. La aplicación de esa ley es un camino. La aplicación del dispositivo dual es una cuestión técnica y es otro camino que ayuda a prevenir la peor de las consecuencias de la violencia por razones de género. La ley de equidad de paridad en medios de comunicación es un camino. ¿Por qué? Porque si vos tenés una composición equitativa dentro de los medios de comunicación, en lo que tiene que ver con la composición, ya sea desde el directorio de la empresa periodística hasta el empleado administrativo, la empleada administrativa y el comunicador. Yo estoy a favor de la paridad, pero vos estás proponiendo que los accionistas y directores, o sea, los accionistas tengan que nombrar mujeres en el directorio para generar paridad. A ver, lo que propone ya es ley, ¿no? Sí. Lo que se propuso... Sí, pero no de directores. Y lo que es ley es la mesa, los directorios, toda la composición de lo que es un medio de comunicación con equidad y paridad. Esto no es que esto va a suceder de un día para el otro, esto es a partir de que empiece a generarse el espacio. Digo, cuando se genera el espacio, no es que van a despedir a la mitad de los varones para poner a la mitad de las mujeres, digo, no es así. Digo, es a partir de que se genera ese espacio, empezar a aplicar esa ley. Es decir, si se desocupa un lugar de un varón y ese medio no está cumpliendo con la equidad, en ese lugar poner una mujer. Tremendo. Te quiero decir porque no sabía lo de los directores, sabía lo de la... Acá en esta empresa te diría que sí, vamos a pedir una paridad de varones, porque digo, está conducida por todas mujeres. Todas, sí, trabajé acá Parodia, Ana Alas, Marta Bucana. Las conozco a todas. Todas mujeres, ¿no? Pero digo, que en el directorio vos le digas a un accionista que invierte a riesgo en un Estado que le cambia la regla de juego para tantas cosas y que si no pone, porque aparte le sacan la pauta, no es que incentiva. No. Le sacan una parte de la publicidad oficial. No es así. No, ves eso porque se quiso como confundir para generar, no sé, supongo que antipatía en el proyecto, pero la verdad que es un proyecto que no es punitivista, es un proyecto que lo que busca es premiar al que cumple, no castigar al que no. Digamos, quien logra... No le pasa nada. No le pasa nada. Va a seguir recibiendo la pauta que recibe y, a ver, lo que sí va a pasar es que no va a tener lo que dice la ley ahora, que es lo que es el certificado de equidad, ¿no? Por lo cual puede tramitar publicidad oficial sin ese certificado. Sí, por supuesto, a ver, no. El que tiene certificado, el que tiene, sí, a ver, no es sancionado, o sea, no sanciona la ley. No es que vas a tener un castigo y te van a sacar pauta por no cumplirla. No puedo presentarme para tramitarla. Sí, no tengo certificado. No, vos me estás queriendo que yo diga que la ley dice algo que no dice. ¿Pero para qué sirve el certificado? Vas a tener un premio por cumplir.
no es un castigo por no. O sea, vos recibís 5, no cumplís con la ley, vas a seguir recibiendo 5. Sí. No. Vos cumplís no es con que la me ley. quitan como proveedor del Estado. No, para nada. Me quitan como si... No, para nada, pero lo explicamos, bueno, yo me cansé de explicarlo esto, Sí. de que no es que se generaba a partir de la ley una sanción al medio de comunicación, sino que lo que se genera es un premio al que cumple. lo hace. Que a mí me parece interesante empezar a favor de las gestionar. discriminaciones positivas. Por eso, que a mí me parece que sí, siempre y cuando haya un incentivo, no un palo por la cabeza. Exacto, pero aparte a mí me parece muy importante empezar a legislar en general, no de una manera punitiva, sino me parece que es importante empezar a legislar de una manera donde se premie el cumplimiento y no se castigue. Total. Me interesa eso. Y por otro lado, creo, Luis, que quería agregar la importancia de esto de por qué es importante la existencia de este tipo de leyes que a veces generan reticencia al principio, ¿no? Cuando se las escucha porque suenan como, ay, se imponen. No sé. Es necesaria porque todavía estamos en una etapa de deconstrucción de la sociedad. Es una ley, yo siempre digo, estas leyes de discriminación positiva son y hoy existen para en algún momento dejar de existir. Claramente, para que equilibrar la cancha. Exacto. Sí, Nacho. Sí, Gisela, en realidad desde que asumió Alberto Fernández empezaron a escuchar con mayor intensidad voces hablando o repitiendo que había lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri contra los principales funcionarios y dirigentes kirchneristas. Ahora, pasaron 2 años casi de mandato de Alberto Fernández y todavía se sigue escuchando lo mismo. Evidentemente no se pudo desarticular el proceso de lawfare que habían de alguna manera denunciado. ¿Por qué crees que ocurrió esto de que 2 años después seguimos hablando de lo mismo, de que no se pudo desactivar? Y si crees que eventualmente el gobierno, obteniendo mayor consenso o mayor número en el Congreso, va a poder avanzar con las leyes como la procuración, la reforma judicial que está estancada y demás. Si evidentemente van a ir por eso. Bueno, no, por lo que vamos en realidad es por lo que yo le decía recién a Luis, que es lo que se necesita, y es empezar a legislar en función de la nueva sociedad. Va a haber una nueva, no vamos a hacer cuando pasemos, que está mucho más cerca, pero todavía no llegamos, tenemos que pasar esa puerta de la pandemia, no la puerta del COVID, ¿no? Porque el COVID da la sensación que llegó para quedarse. Claro. Pero la puerta de la pandemia sí la vamos a pasar en algún momento y quedará el COVID como parte de nuestra nueva vida. La sociedad que va a quedar después de eso no va a ser la sociedad que teníamos el año pasado, el 19 de marzo, el 20 de marzo del año pasado, porque ya hay herramientas que llegaron para quedarse. Bueno, sobre esas herramientas que llegaron para quedarse es sobre lo que hay que trabajar en el Congreso de la Nación. Hay que acompañar con la legislación que se va a necesitar esa nueva sociedad y esa transformación. O sea, que no van a insistir con A ver, proyectos. yo creo que hay cosas que sí son necesarias, que necesitan de un acuerdo con la oposición, Sí. que necesitan de un diálogo con la oposición. El otro día también el presidente hablaba del mandato de los jueces, por ejemplo, que hay que debatir. Digo, y yo estoy de acuerdo también. Sí, estoy de acuerdo con que se debata. Digo, por lo menos debatámoslo. Está muy bien debatirlo. Otra cosa que... O sea, por lo menos hablemos. Y yo creo que además hay una unidad, en este caso de coincidencia con la oposición, por diferentes motivos, que hay un tema muy serio con el Poder Con la Judicial. justicia hay que hacer algo. Da la impresión que siempre el kirchnerismo, tenemos ejemplo. O sea, el kirchnerismo no es Savigny ni Vélez Arfield. Siempre ha hecho juicio político a los jueces que no le gustan y ha puesto la ley de subrogancias de la gestión que vos me decías que administra Cristina Fernández de Kirchner, fue poner amigos jueces sin ningún tipo de antecedente que respondieran a su principio político. Entonces, la verdad que uno cuando ve reforma judicial, yo cuando veo reforma judicial postulada por el kirchnerismo, medio que me da miedo, porque ya tenemos antes, quisieron tirar por la ventana al juez Fay. Nombraron a personas que no tenían ningún tipo de antecedente. La verdad que es... No, pero no, me parece que no tenés que tener miedo, sino que tenés que tener un poco más de confianza y de esperanza en la necesidad y en la voluntad de diálogo para que esto salga como una política de Estado, que sea algo superador, porque... Se lo dije ayer a Santoro. Yo digo, el kirchnerismo fue el que bancó a Ollarvide. Sí, pero no, a ver, hay que trabajar seriamente y de la única forma que se va a lograr que esto sea serio es si se logra en diálogo y con un diálogo con la oposición, que la reforma sea con un diálogo con la oposición, que esperemos que el diálogo sea y esté a la altura de la responsabilidad de lo que merece el Poder Judicial. Dios lo quiera, pues soy agnóstico. Pero vos me decís que... Pero el Poder Judicial es de los peores... A ver, el 90% de los ciudadanos no cree en la justicia. Es grave vivir. Cuando vos hablas de... con las encuestas de los políticos también. Es muy grave. Y los periodistas también estamos. Claro, digo, yo también me incluyo porque me incluyo como periodista. Digo, tenemos un tema serio
que tenemos que tomar seriamente y que tenemos que revisarnos también, ¿no? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con los políticos, las políticas? ¿Qué pasa con el periodismo y las periodistas? Con todos. Totalmente. Hay una reformulación importante. Sí, Vos hablabas de los acuerdos que necesitan con la oposición, también se necesitan acuerdos internos, porque incluso Alberto Fernández no se siente representado en el Congreso con el bloque oficialista, porque muchos de los proyectos fueron frenados por el oficialismo. Sin duda vos decías, soy peronista porteña o kirchnerista, sin duda llegás ahora a la elección siendo parte del albertismo. ¿Vas a defender ahora los proyectos que se manden desde el Ejecutivo? Sí, los defendí el año pasado, este año los sigo defendiendo en el Congreso Nacional y voy a defender los proyectos del Frente de Todos. Y las diferencias que vos decís son lógicas, somos un frente. Digo, no es una homogeneidad, es un frente heterogéneo con diferentes fuerzas que integran este frente. Y me parece que justamente ese es el valor agregado que tenemos en el Frente de Todos, que hace que sea mucho más enriquecedor el frente todismo, como decimos. Y es un desafío enorme, es un desafío que comenzó, digo, que ya comenzó en el 2017 con Unidad Ciudadana, pero que después se consolida con la creación del Frente de Todos en el 2019. Y que pudimos ratificar esa unidad llegando, por ejemplo, en este caso, a las listas de unidad que se llegaron, pudiendo estar ahora nosotros ya trabajando en el contenido real que queremos llevarle a los argentinos y a las argentinas en estas próximas elecciones y no estar disputando internamente nosotros, entre nosotros, perdiendo, te diría, tiempo que hoy los argentinos y las argentinas no tienen para perder. Sí, Martín. Gisela, decías al principio que después de la pandemia ves una nueva sociedad, sí, que va a haber muchos cambios. Hace ya algunos años, esa sociedad está representada por la política y vos estás ya hace algunos años en la política. ¿Ves que está a la altura de poder entender y representar esos cambios que crees que se van a necesitar? Mira, siento que estamos en un aprendizaje, estamos en un contexto y en un momento muy extraordinario. Yo no me siento y no me podría definir todavía, siento que estoy haciendo política desde el año 2017, cuando fui por primera vez candidata. Siento que soy una periodista en este momento haciendo política. A pesar de eso, de que yo no me autodefiniría como dirigente política ni como una política, pero estoy haciéndolo, entonces me hago cargo de eso, pero también siento que estamos en un momento tan extraordinario que estamos en revisión todos y aprendiendo todos de esto que está pasando. Nos pasa individualmente, te debe pasar a vos en tu casa, me pasa a mí en mi casa, me pasa a mí desde el rol que me tocó asumir el año pasado. Yo asumí el 29 de enero como diputada nacional. El 20 de marzo, o sea, el 1 de marzo se inauguró la Asamblea Legislativa y el 20 de marzo estábamos en pandemia y en fase 1. Y aprendí a ser diputada de forma virtual, por ejemplo. Que la verdad que en forma virtual, además, quiero destacar el trabajo extraordinario que se hizo en el Congreso Nacional, sancionando leyes para acompañar la pandemia y sancionando leyes que no solo acompañaban la pandemia, contenían a la pandemia y algunas de sus consecuencias, como por ejemplo el teletrabajo. Se gestionaron leyes en función de las nuevas herramientas, que yo creo que hay que seguir trabajándolas, pero también se sancionaron leyes como el impuesto a las ganancias, que permitió que más de 1 millón de personas dejen de pagar. Se trabajó arduamente y muy rápidamente armando un sistema y un dispositivo al que todos tuvimos que adaptarnos. Yo creo que estamos todos en un periodo de adaptación a esta nueva sociedad. Tengo dos muy cortitas. Una, no quiero dejar porque lo mencionamos y no lo empleamos. Se ha pedido un pedido de sanción, se ha hecho un pedido de sanción al diputado Fernando Iglesias. Sí, es un pedido que llevaron adelante, que acompañaron un montón de compañeras, de la diputada Cerruti y la diputada Macha, que tiene que ver con esta barbaridad del diputado candidato, además, Fernando Iglesias, respecto de las declaraciones que no vamos a repetir, porque si no estaríamos entrando en la misma situación, sobre Florencia Peña. Pero, a ver, es un pedido de sanción. ¿Por qué? Porque además, esto es una conducta reiterada. Él tiene una investidura, es un diputado nacional y además es un candidato, un precandidato, en realidad, porque además no sabemos qué va a pasar con la interna. Y la verdad que es una incitación más allá de decir, ya sabemos que lo que dijo es aparte de una conducta misógina, machista, patriarcal, discriminatoria, podemos decir un montón, pero esta es una conducta reiterada del diputado. Es una conducta reiterada en los sets de televisión, cuando tiene que debatir con alguna mujer política, con alguna periodista. A mí me ha tocado personalmente como periodista tener un debate que no era debate, que era una agresión sistemática solo por el hecho de ser mujer. Le ha pasado a la diputada Cerruti en el recinto de haber sido agredida
por el diputado Iglesias, y así tenemos un sinfín de nombres. De hecho, también se menciona el caso de Tolosa Paz cuando tuvo un debate televisivo que fue muy violento. No, y entonces no podemos... ¿Cómo se sanciona? No, desconozco cómo es el reglamento. Bueno, no, eso es el artículo 66 de la Constitución Nacional. Lo que dice es que cada cuerpo puede establecer y sancionar a sus integrantes. Es una el propio juez nosotros tenemos, o sea, nosotros, el 257 la Cámara de Diputados tiene que decidir. Puede ser que se lo expulse, digo, sería la máxima sanción, digo, ya ha pasado, que a un diputado se lo ha expulsado el año pasado, se lo puede expulsar, se lo puede suspender, bueno, eso es algo que se tendrá que resolver en el recinto, sí. En titulito siempre hago lo mismo, porque las PASO te permiten votar asumo que te vas a votar a vos misma, pero podés votar enfrente. ¿A quién votás? ¿A Vidal, a López Murphy o a Rubinstein? No, voto en blanco. ¿Ninguna de las tres opciones? No, no hay ninguna posibilidad, ni siquiera no me puedo imaginar votando a nadie que represente un proyecto que es exactamente el opuesto, pero es las antípodas de lo que somos en el Frente de Todos, lo que queremos en el Frente de Todos para el país, lo que queremos para los argentinos y las argentinas, y lo que queremos para los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo que Diana Conti, que era una de las informantes de, si la memoria no me falla, de PASO, decía, es buscar que enfrente esté al menos el menos malo. ¿Quién es el menos malo? ¿Vidal, López Murphy o Rubinstein? No puedo, te juro. Imagínate, a ver, no podría pensar en... López Murphy es el ajuste, ¿no? O sea, me remite al momento de la arruga, el ajuste, o sea, sabemos, o sea, no hay posibilidad. Bien. No es el menos malo, no hay posibilidad. Rubinstein es quien reconoce que al macrismo no le importaba la salud y él era ministro, lo pasaron a secretario y él acepta, o sea, entonces claramente él también está de acuerdo con que la salud no es importante. Y en este momento, bueno, y Vidal no puede, o sea, no pudo estar en la provincia de Buenos Aires porque no puede dar cuenta de su propia gestión y tiene que venir a la ciudad de Buenos Aires siendo que se había comprometido. Digo, a mí, o sea, es una persona, digo, ya está, no tiene palabra, es una persona sin palabra, una persona que se compromete. Cristina fue candidata por Buenos Aires, por Santa Cruz, digo, ¿sería sin palabra? No, porque Cristina, a ver, Cristina tiene un compromiso con los argentinos y las argentinas, y cuando fue candidata por Santa Cruz, vivía en Santa Cruz, o sea, no me parece, a mí me parece que... la palabra es el lugar de residencia, porque digo, si saltaron todos. A mí me parece, el transfugismo me parece complicado. A mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Santa Cruz y Buenos Aires. A mí no me gusta no me gustan los altos, no me gustan los altos. Ni siquiera de ella. No me gusta. A ver, yo admiro profundamente su capacidad, su política, su gestión, su proyecto de país. O sea, admiro profundamente. Pero la verdad que a mí me gusta que nos mantengamos en el territorio. En el territorio, por lo menos, digo yo, donde empezamos y donde estamos y sobre todo ese compromiso. Yo siento ese compromiso en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad, vos me decís el menos malo, para mí ahí no hay menos malo. Gracias por venir. Nos estamos viendo seguramente. Gracias. Sí, seguramente. ¿Hay ministro bendecido en el gobierno nacional? Efectivamente, Luis. Habló Jorge Ferraresi, uno de los ministros del gabinete más identificados con Cristina Kirchner. Es vicepresidente del Instituto Patria, es una voz autorizada del kirchnerismo más duro. ¿Y qué dijo? Dijo en realidad lo que en el gobierno decían por lo bajo, el rumor que dejaron correr durante toda la semana pasada, que estaba casi oficializado, pero que nadie lo decía, que es que Juan Zabaleta va a ser el ministro de Desarrollo Social. El intendente de Hurlingham va a ser quien reemplace a Daniel Arroyo en el ministerio. Lo dijo hoy por radio, fue el primero públicamente en blanquearlo. Dijo que va a asumir, en realidad dijo va a asumir mañana no va a asumir. Luis se confundió en realidad porque en realidad habló antes de que se confirmara que el presidente va a continuar aislado hasta el día jueves. Recordemos, el presidente hoy lo iban a testear después de su viaje a Perú. Se pensaba que le iban a terminar dando el alta. Hoy mismo finalmente no lo testearon, decidieron cumplir los 7 días. A mí me parece bien, se espera hasta el día 7 desde su regreso a la Argentina. Ahí lo testean y ahí sí, efectivamente, va a poder salir el presidente. Bueno, ¿qué se dice o qué pasa en todo caso, más allá de lo de Zabaleta en desarrollo, con defensa? Bueno, silencio estampa en el gobierno. Anduvo viendo el presidente algunos nombres, algunos currículum. Dicen cerca de Alberto Fernández que
Todavía él no filtró ningún nombre, está aislado, recordemos, no se reúne con nadie físicamente, es imposible que alguien se lleve de alguna reunión el nombre con el presidente, pero sí que estuvo sondeando algunos nombres. Dicen que puede venir por el lado de una persona muy allegada al CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, lo cual le daría una legitimidad de origen a este ministro por llegar apadrinado por un centro de derechos humanos muy importante, ¿no? Bueno, ¿hay ya protocolo para las votaciones, Martín? Sí, hoy lo aprobó la Cámara Nacional Electoral, que lo realizó en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación y con el Ministerio del Interior. Es un protocolo que marca las pautas de cómo se va a votar, tanto en las PASO como en las generales. Además de todo lo que tiene que ver con, obviamente, el uso de barbijo, el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel, hay algunos puntos que destacamos porque nos parecen los más importantes para que la gente sepa de lo que va a pasar los días de la elección. Primer punto, va a haber menos mesas porque se van a utilizar más colegios. ¿Cuál es el objetivo? Que no se acumule tanta gente. Claro. Por eso la Cámara marcó un número, en lo posible, máximo de 8 mesas de votación por colegio, dependiendo la capacidad de cada lugar de votación. En algunos lugares puede haber más. Por eso esto es muy importante para que la gente tenga en cuenta que si habitualmente vota en un colegio, en esta elección, por esta rotación de mesas, le pueden cambiar el lugar. Va a haber una franja horaria de votación para las personas de riesgo. De 10:30 a 12:30, las personas de riesgo tienen prioridad para ir a votar. Esto no significa que en esas 2 horas van a ser las únicas personas que puedan ir a votar. Los que no son de riesgo pueden ir, pero van a tener prioridad quienes sean de riesgo. Va a ser eso, Martín, porque uno va a invocar que es de riesgo. Exactamente. ¿Cómo lo prueba? O sea, el presidente de mesa va a tener que laudar en ese instante, decir, pase usted a votar primero. Yo creo que el facilitador facilitador sanitario, exactamente. Hay una figura que va a ser, así como en cada colegio hay un delegado electoral, aquí va a haber un facilitador sanitario. Que se creó justamente para esta elección, esa figura. Exactamente, que va a controlar que se mantenga la distancia, que la gente use barbijo, ante cualquier inconveniente, va a ser la persona que se encargue de esto. Bien. Viste que en cada elección hay motivos por los cuales no podés votar. Si estás más de 400 kilómetros, tenés un problema. Va a haber excepciones por COVID. Se va a regular las excepciones por COVID. Por ejemplo, si tenés COVID y tenés que estar al lado, obviamente. Si sos contacto estrecho, también estás exceptuado. Va a haber una página especial para que vos te registres y puedas explicar tu situación, obviamente todo con un certificado médico. Pero la Cámara incluye algo más que puede llegar a traer algún grado de polémica. La Cámara dice, si una persona va a votar y tiene síntomas compatibles con COVID, no tiene el positivo, y está en el lugar de votación y se siente mal, se descompensa, tiene algún síntoma, puede irse y también está excusado. Ahora, si esa persona quiere votar igual, bueno, esa cara es también la que muchos dijeron, bueno, no le puedes negar el derecho al voto. La persona puede votar, se va a tener que establecer en el lugar un protocolo especial para que esa persona pueda votar. En un momento se pensaba en quizás sacar la urna porque, por ejemplo, llega alguien que tiene fiebre y tiene fiebre y quiere votar de todas maneras. No le pueden, ¿Cómo se resuelve? ¿Tiene el derecho al voto? Uno de los puntos que se discutió en estos meses es si se le controlaba la temperatura a la gente que iba a votar, como se hace en muchos lugares. Como lugares, claro. Ponele que te lo controlas y te daba 38. No le puedes negar el derecho al voto porque tampoco sabes si esa fiebre es por COVID. Entonces, como dice Rosario, la Cámara estableció que cada juez electoral en cada provincia fije qué protocolo se da para estos ocurre casos. decir esto, si tenés fiebre el día de la votación, quédate en tu casa. Yo entiendo la inspiración democrática que te da el voto, pero con fiebre en casa, digo, es un síntoma que hace que te aísles, digo. La lógica marca que si estás con algún síntoma, no vas a ir a votar. Obvio. El tema después, si podés justificar el voto, porque tengo fiebre. Yo creo que no va a pasar nada. No pasa generalmente nada. Exactamente. ¿Algo más? Va a haber número para votar. Esta vez la cola para votar no se va a hacer adentro de los colegios, se va a hacer afuera y te van a ir llamando por tu mesa. Viste que siempre a las 6 de la tarde se cierra el colegio. Quedan todos adentro. Bueno, acá como van a quedar afuera, vos cómo sabés quién llegó 6 y 5 o quién estaba desde antes. Entonces, para los que están afuera, a partir de las 6 te van a dar un número, el que no tiene número se quedó afuera. No vota. Y lo último, llegás a la mesa de votación, viste que siempre le das el DNI al presidente de mesa, prohibido dar el DNI. Lo vas a apoyar en la mesa y de ahí te van a tomar tus datos. Bien. Va a haber un único motivo por el cual te vas a poder sacar el barbijo. Si el presidente te lo pide para si hay alguna duda con tu DNI para constatar la cara. Totalmente. El sobre se aclaró, yo creo que nadie lo va a hacer, pero por las dudas marcó la saliva
no se pasa el sobre, pero... se lo pone el pliegue adentro. ¿Pero quién lo controla eso? El presidente. ¿No en el cuarto oscuro o algo así? Bueno. No vas a votar. Claro. Se termina. Sabemos que a Ortelli no lo dejan ingresar. Cuando lo vean, díganle que no. Bueno, pero ¿cómo van a controlar que no haga así en bueno, el cuarto está en el oscuro? protocolo, se lo dirá el presidente Mesa a cada elector. Y lo último, no se puede tocar la urna. Vos cuando ponés el voto es encajarle en la ranuda. Pero tengamos en cuenta, ya está Carlos Regazzoni sentado, ahora vamos a hablar. @dicho esto en A24, tema vacunas, COVID y demás. Pero digo, hoy la incidencia, solo un anticipo, Carlos, el objeto parece que es mucho menos transmisor del virus de lo que creíamos en marzo del año pasado. Depende de la incidencia del virus. Si vos tenés mucha epidemia, lo poco que transmiten los objetos termina siendo mucho. No tocamos la urna, lo entendí perfecto. No se puede tocar la urna. Bueno, o con guante. ¿Perdón? O con guante puede ir. ¿Sabés que también hoy la Cámara prohibió el uso de cualquier tipo de guantes en autoridades, nada? Pero en el votante, porque... No, en nadie, no se puede usar guantes. No, pero al final, que uno se queja que la Cámara Nacional Electoral no trabaja, planteó todas las posibilidades. Con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Salud. Está muy bien. Bueno. Deja de hacer todo lo que... Enseguida estoy con Carlos Regazzoni, insisto, @dicho esto en A24, solo en Instagram. Deja de hacer lo que estás haciendo. Porque no hay muchas veces que tenés la posibilidad, perdón, la soberbia de decir, vale la pena que escuches. No tenés muchas veces la posibilidad de ver actos que tienen que ver de un puro reconocimiento al talento y al esfuerzo. En los Juegos Olímpicos hoy, la selección argentina de básquet perdió. Y allí estaban varios jugadores, entre ellos Luis Scola, que fueron parte de la generación dorada del básquet argentino. Ahí lo ves. El aplauso de Scola. todo el Mirá mundo deportivo, diría yo, porque si hay algo que... Mirá los australianos, David. Este es el tema. Sí, mirá, impresionante. Esto es como Ginóbili en Río, ¿no? Con Estados Unidos. Sí. Fíjate el reconocimiento de los adversarios. Impresionante. A una figura del básquetbol del mundo durante tanto tiempo, Se me puso la piel de gallina, te lo juro. Porque, impresionante, como lo marcaba Gonzalo, que lo conoce muy largamente de haber compartido mucho, es un ejemplo tal vez en un país que necesita ejemplos de este tipo, ¿no? No, todo el reducido grupo de personas presentes en Saitama reconocen a una leyenda, Qué tocante fue esto, Te digo, para hacer lagrimear a Scola, la emoción tiene que ser muy grande. Mirá lo que es. Lo que hubiera sido con un estadio lleno esto, ¿no? Sin duda. Se paró el partido. Pero se paró el partido. Impresionante, Impresionante. Uno de los grandes momentos, sin duda, de estos juegos. Impresionante, la Qué verdad. lindo ver este reconocimiento. Repito, para alguien... Bueno, ahí están los Juegos Olímpicos sin público. Por lo cual, solo estaban los jugadores, los rivales, los técnicos y los árbitros. No es muy frecuente. Probablemente vos decís, es un deporte distinto, como es el básquet, como puede ser el vóley, que ovaciona a una persona íntegra. Las casualidades de la vida. Hace 2 años, antes de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, como estamos ahora, en este momento, el director de entonces, de A24, que era Juan Cruz Aire, me dijo, yo hacía un programa de entrevistas, mano a mano, me dice, vas a entrevistar a Luis Scola. Yo de básquet, te imaginás lo que sé. No tengo idea, no quiero hacer esta nota, no sé qué preguntar. Que me dijo, te vas a sentar y vas a decir buenas noches y no va a hacer falta que digas nada más. Y así fue. Probablemente sea una de las notas que más recuerdo de ese ciclo de 2 años de entrevistas mano a mano, porque vino este hombre que estás viendo llorando en este momento, que venía de jugar de China, que venía de Estados Unidos, que viene a ser de la élite del planeta. Esto no hay metáfora, es la élite del planeta, Luis Scola. Y el cronista, el que suscribe, solo dijo buenas noches y escuchó a alguien fruto de su esfuerzo, de la movilidad social ascendente, de la meritocracia, que contó qué significa el éxito, el no éxito, la derrota y demás. Yo casi te aconsejo, detesto los consejos, te aconsejo que te sientes a escuchar a este hombre que hoy se despidió del básquet mundial ovacionado por sus rivales, que decía esto. ¿Se aprende más de la derrota o del triunfo?
Yo creo que se aprenden de los dos. Por ahí, la frase que viene que se aprende más de la derrota, o que la gente por ahí vende más la derrota como más enseñadora, me parece que va por el hecho de que, bueno, ya que perdimos, aprendamos algo, digamos, ganemos, como sacar algo positivo. De la victoria también vos podés aprender, pero ganaste, es decir, ya tenés algo positivo, no tenés tanta necesidad de transformar algo negativo en positivo. Y por ahí pasa por ahí. Aprender siempre en cualquier situación. ¿Qué es el éxito? Para mí, el éxito es prepararse y vaciarte en esa preparación para un objetivo, un partido, un torneo. Prepararte y vaciarte, dejar todo lo que vos tenés, que no te quede más nada. Cuando vos llegaste a ese lugar, cuando vos no te queda nada más para hacer, cuando vos diste todo en la preparación, en el proceso, vos tuviste éxito. Después el resultado va a venir. A veces va a ser mejor, a veces va a ser peor. El talento es todo. Sin talento, vos no. El talento es el diamante que tiene que estar. Vos podés pulirlo y vos podés tener mucha muñeca, pero no, si no está el diamante, da igual, no es lo mismo en una piedra normal. Eso vos lo tenés que tener. La combinación de las dos cosas es lo que realmente mata todo, ¿no? Vos tenés que tener talento, es imposible jugar sin talento. Pero vos tenés que trabajar. Yo creo que el ego es necesario. Yo creo que hace poquito me preguntaban por la humildad y yo hago una respuesta acerca de la humildad. A alguna gente no le gusta. Todo el mundo habla de la humildad como esta gran virtud que tiene la gente. Llegaste porque tenés humildad. Y yo creo que es no solo que no es verdad que sea una virtud, sino que además es algo malo. A la hora de querer competir con los mejores, es imposible que vos vayas a competir contra los mejores pensando de que sos peor que ellos. Vos no tenés ninguna chance de ganar. Si vos no creés si vos no estás convencido de que podés llegar a la NBA antes de llegar a la NBA, no hay ninguna chance de que llegues. Y así con cualquier situación, partido o lo que sea que tenga que pasar. Los mejores están convencidos de que son los mejores, mucho antes de ser los mejores. Muy impactante. El éxito es vaciarse. O sea, es decir, entregué todo en la cancha y esto pude. Hoy dijo eso, me vacié. Hoy dijo, di todo por Argentina. Hace 22 años que juega en la selección, Debutó a los 16 años, Luis, en la primera del básquet argentino. Y leía el Zócalo, que era ejemplo y palabra. ¿Sabes quién fue el único jugador que no faltó jamás a un torneo importante de toda la generación? Sí, debe haber sido. Luis Scola. Priorizó siempre la camiseta de la selección, dejó de lado contratos, dejó de lado lesiones, dejó de lado pedidos de las comisiones directivas de los equipos de NBA, que muchas veces te amenazan, te dicen, mirá que si querés renovar, tenés que no jugar con la selección porque necesitas descansar. No todos lo hicieron, Scola lo hizo, priorizó eso. Se podría haber retirado Luis en 2016, cuando se fue Nocioni, otro integrante importantísimo. Decidió no irse y de alguna manera darle la posta en mano a esta nueva generación. Bueno, impresionante. La verdad, si podés, está en el sitio A24 y si no, en el sitio personal o en YouTube. Vale la pena escuchar 50 minutos de este señor que hoy se retiró ovacionado. Triple salto mortal. ¿Qué sabremos mañana, Rosario, respecto de combinación de vacunas? Bueno, obviamente se van a presentar los informes, los 3 ministros de Salud, Provincia de Buenos Aires, Ciudad y Nación, junto a Santiago Cafiero, van a tener una reunión para mostrar qué es lo que pasó en estas semanas de análisis, qué es lo que puede pasar. Obviamente esto, lo decíamos en el pase, tiene que ver con que el componente 2 de la vacuna Sputnik no llega y se tiene que dar una solución a más de 1 millón de personas que pasaron los 90 días para tener la segunda aplicación. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, la Sinopharm es la respuesta, la mejor sin dudas es AstraZeneca, la combinación del componente de 1, Sputnik, con el componente AstraZeneca es el mismo. AstraZeneca porque es el mismo. La Sinopharm, lo que habría pasado es que la respuesta es buena, pero falta un periodo de conocer mayor los anticuerpos, pero la respuesta de todos modos es buena. También se combinó en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, Sputnik componente 1 con Sputnik componente 1, justamente porque es lo que no hay faltante desde Rusia y que se puede fabricar en Argentina. Esto también sería positivo y se podría hacer. ¿Y qué pasa con Sputnik con Moderna? Porque recordemos que tenemos 3,5 millones de dosis, pero están abocadas a los menores de edad. ¿Podrían darse estas vacunas Moderna a los menores con comorbilidades y quedarían 2,5 millones de vacunas
que se podrían aplicar para la combinación. ¿Por qué? Porque el gobierno está previendo que la vacuna Pfizer siga siendo para los menores, pero es más importante hoy vacunar con segunda dosis a personas mayores de 60 que con una dosis a personas de 12 años sin comorbilidad. Bueno, vamos a conocer un poco más de todo esto con el doctor Carlos Regazzoni. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? De lo que explicaba recién Rosario, da la impresión que lo que se anticipa y lo que contaba ella es que se va a decir sí con AstraZeneca, sí con Sinopharm, pero hay que esperar, y Sputnik 1. ¿Está bien esto? Sí, de hecho, para mí la más práctica de todas es, lo he dicho en su momento, repetir la primera dosis de la Sputnik. Porque si no, vos estás ampliando mucho la cantidad de heterólogos. Vos tenés 5 millones de personas para vacunar y te van a seguir llegando componentes 1. Si vos combinás con otra vacuna, empezás a distorsionar todo el proceso de vacunación. En cambio, lo más práctico es decir, a todos le estoy dando dos veces la primera dosis, hecho absolutamente posible y factible. Traducido al burro básico que, sí, que se repitan con la primera dosis. No pasa pero digo, el componente 1 de la Sputnik respecto al segundo, ¿difiere en qué cosa? Solamente en el vector. A ver si puedo explicarlo sintéticamente. El virus está modificado y tiene un gen, que no lo tenía antes, que codifica para una proteína del coronavirus. Ese virus llega al cuerpo e infecta células, que son células de nuestro sistema inmune, que están en el hígado, en algunos vasos sanguíneos. Esas células les inyecta el gen del coronavirus. Y esas células del sistema inmune expresan la proteína del coronavirus. Y ahí se generan anticuerpos. Entiendo. Porque ellos usan 2 veces virus distinto. Porque cuando vos das un virus cualquiera, el componente 1, el cuerpo también genera cierta defensa mínima contra el propio vector. Entonces, la segunda vez que lo das es como una carrera en la cual si diste 1000 partículas van a llegar a destino menos porque ya hay anticuerpos. Ese es uno de las tantas aristas que tiene la vacunación heteróloga. ¿Qué quiero decir? Algo que creo que es importante lo que dijo Rosario y quiero aclarar. Si vos te diste la primera dosis, quedás con un 60% de inmunidad. 3 meses hasta la segunda dosis, estuviste 3 meses con menor inmunidad. Por eso se prefiere darlas más cerca. Claro. Porque vos estás con mucha más gente, más tiempo, menos protegida. ¿Qué pasa? Acá se optó por una estrategia que a mí me pareció correcta al principio, después la manera en que se desarrolló me parece que es incorrecta, en la cual vos ibas con una dosis a la mayor cantidad de gente posible, pero sí que había que hacerlo muy rápido y tomando otras medidas para bajar la circulación viral. Ahora lo que nos ocurre es que como era previsible, tenemos un virus más contagioso, con lo cual ahora tenemos mucha gente con poco nivel de cobertura. A mí me parece que dada la epidemiología actual, lo que estima es que en la Argentina tenemos 20 millones de personas entre vacunados con 1 o con 2 dosis, más convalecientes de infección, que tienen un grado de defensa del 80 o 90% contra el virus. Lo que significa que tenemos 20 millones o 25 de argentinos completamente susceptibles. Eso te da para 3 pandemias como las que vivimos. ¿Al diablo? Claro. 3 pandemias? Sí, porque hay un cálculo que se estima el tamaño posible de la pandemia y entonces cuando vos tenés una cantidad importante de susceptibles, el virus todavía puede seguir contagiando a niveles exponenciales. Bien. Te leo preguntas porque es impactante la cantidad que hay. Tengo Sinopharm, ¿me puedo dar Sputnik? Ahí me mareo. Porque digo, eso lo tiene que decir la autoridad sanitaria. Te voy a decir, de todas maneras, te quiero dar una respuesta informal. Se pueden combinar las vacunas. Todas. Todas. Hoy, todas. Porque no hay una contraindicación a ello, porque lo que hace la magia es, o bien que la vacuna, hoy en día todas las vacunas que usamos, usan casi todas el mismo principio. Traen un ácido, un ADN o ARN, que se inyecta en un tipo de célula particular. Esa célula toma el ADN o el ARN, fabrica la proteína del virus y engaña a nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune hace anticuerpos. Ese circuito viene con un ADN, con un adenovirus 26, con el del chimpancé, o con el lipoma, el liposoma, en el caso de las modernas Pfizer. Y después, otro error. Las vacunas no han sido comparadas una con otra, luego no son comparables. Cada vez que escucho que alguien dice, no, esta demostró ser más eficaz que la otra, error, y error con mayúscula, porque no fueron comparadas.
lo que hay de evidencia en la vida real es un término muy complejo y no quiero aburrirte a vos y a la audiencia porque tiene que ver mucho con lo que llama el riesgo absoluto de la enfermedad, pero créanme que los que saben de esto no comparan no la hacen vacuna, comparación. no hacen comparación, son todas buenas. Renzo dice, @dicho esto en A24, los vacunados y los no vacunados contagian igual. Entonces, ¿por qué quieren hacer obligatoria la vacunación? ¿Es correcto que el vacunado contagie igual que el no vacunado? Es un tema interesante de probabilidad condicional. El vacunado, una vez infectado, contagia igual que el no vacunado infectado. Pero para que se infecte un vacunado, antes se infectaron entre 8 no vacunados. Es decir, la infección es mucho menos frecuente en el vacunado. Entonces, por supuesto que una vez infectado, contagia igual y te diría que tiene niveles de letalidad un poquito más bajos, pero no tanto más bajos. Total. La vacuna lo que hace es previene la infección. Obviamente que como no la previene absolutamente, estamos ante este grave problema que es que se hace casi dificilísimo y los que saben opinan que va a ser imposible lograr inmunidad de rebaño. Bien, hace 4 meses mi esposo se dio una Sputnik. ¿Qué es más conveniente? ¿Esperar la Sputnik 2, la Sputnik 1 o AstraZeneca? A la persona le digo, haga lo que la autoridad sanitaria dice, y a la autoridad sanitaria le digo, hace un mes que deberíamos estar vacunando con cualquier otra cosa empíricamente. Hay algo que a la gente por ahí la gente tiene confianza en el médico. Los médicos no tomamos todas las decisiones basadas en estudios randomizados, doble ciego, no. Eso ocurre, te diría que para la minoría de los casos. La mayoría de los casos son extrapolaciones de esto y se llama tratamientos empíricos. Sobre todo cuando la situación es excepcional. Y Luis, créeme que estamos ante una situación excepcional, que tenemos que resolverla urgente, porque la variante Delta, que no sabemos cómo va a funcionar en la Argentina, pero llega a funcionar igual que en Inglaterra. En Inglaterra el 90% de la gente tiene anticuerpos para el virus, por vacuna o por infección previa. Claro. Bueno, acá te preguntan también respecto de síntomas post COVID. Ahora me pusieron la tercera dosis de AstraZeneca. Es un tema enorme, espera, hagamos esto. Hacemos una pequeña pausa. @dicho esto en A24. La mesa también quiere preguntar. @dicho esto en A24. Es impactante, realmente. Bueno, hacemos la pausa y contestamos. Estamos charlando con Carlos Regazzoni, ya abro a la mesa. ¿Qué se sabe de secuelas de COVID? Porque digo, cambiaron, falta de olfato y gusto, problemas cardiológicos. ¿Qué se sabe? Hay 3 familias de secuelas. Un grupo de familias de secuelas de la que no vamos a hablar, son raras y muy específicas. Pero hay 2 grupos de los cuales sí hay que hablar. Uno son las personas que tuvieron neumonía bilateral por COVID. Esas personas pueden quedar por mucho tiempo con compromiso de la función pulmonar. Entonces tenías una persona que tenía 50 años que corrió 8 kilómetros diarios y de golpe va a estar meses hasta recuperar su entrenamiento previo, sino años. El segundo grupo de complicaciones de secuelas son lo que se llama el COVID prolongado, síndrome post-COVID, que es un fenómeno inflamatorio muy proteiforme y poco entendido, que la persona queda con cansancio, artritis, dolores musculares, puede tener alteraciones del hepatograma, y depende del esquema. Hay cuadros muy graves o muy serios, donde los pacientes están imposibles de trabajar, y cuadros más leves de cansancio. Eso puede ocurrir hasta en 1/3 de los convalecientes. ¿Al diablo? Sí, incluso personas que tuvieron COVID leve. Bien. Sí, Nacho. Sí, Carlos, la variante Delta puede llegar a postergar esos planes de una verdadera nueva normalidad a partir de se pensaba a partir de fin de año, más o menos, por ejemplo, se hablaba de la vuelta a los estadios, a los eventos culturales. Con las vacunas que tenemos, por su efectividad y por la capacidad de producción y de administración que tenemos, va a ser casi imposible en el mediano plazo tener lo que se llama el equilibrio endémico. Endémico es la tuberculosis. Aparece un pequeño brote y solo se autolimita. Entonces, ¿qué vas a tener? Amplios espacios de la población que estuvieron vacunados, pero la inmunidad fracasó, porque tienen trasplante, porque tienen cáncer activo, porque son personas mayores, y gente que no se pudo vacunar porque son niños y que pasaron a tener más de 5 años, o por lo que fuere,
y que ahí permanentemente van a haber rebrotes de mediana escala, como puede ocurrir con brotes de sarampión. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos son todos o ninguno. Mientras los países que ya lograron altos niveles de vacunación no se empiecen a preocupar por vacunar a los vecinos, vamos a seguir con controles estrictísimos de tránsito aéreo, con zonas rojas de las cuales no van a aceptar pasajeros y con esquemas de vacunación y de testeos masivos permanentes. Bueno, algunas de la gente, Robert Sarmiento, consulta para el doctor, ¿qué efectividad contra la variante Delta tiene dosis de Sinopharm 1 y 2 aplicadas? Sinopharm, ¿que se sabe cómo funciona con la Delta? Lo que se estima es que todas las vacunas bajan un 10% aproximadamente su efectividad contra la variante Delta. Ahora, son extremadamente eficaces para prevenir la muerte y los casos graves. Claro. Entonces, ¿qué te diría Luis? 2 dosis de vacuna es la solución, de cualquiera de las vacunas, es la solución al problema este. Directamente. Pero es una solución que va a requerir igual vigilancia epidemiológica y medidas muy sofisticadas que nosotros estamos lejos de implementar. Belén, participé de la fase 3 de CureVac, pero como supuestamente no era eficaz por recomendación me volví a vacunar. ¿Qué pasó con la CureVac? No, bueno. No anduvo. No anduvo. Damián, me vacuné, me puse la Johnson & Johnson en Estados Unidos. Ahora me recomiendan completar esa vacunación. ¿Con cuál? Pero no es que podés elegir la vacuna, o sea... No, ya está vacunado esa persona. Ya está vacunado, ahí está. Sí, Rosario. No, tiene que ver con que los que tuvieron COVID, tuviste COVID y tenés una dosis de cualquiera de las vacunas. ¿Te conviene vacunarte en lo inmediato con la segunda dosis o ya estás inmunizado y quizás estirar también, a pesar de que te pueden llegar a convocar y a llamar la segunda dosis? Eso es una decisión que debe tomar la autoridad sanitaria en vista de la cantidad de provisión de vacuna disponible y el nivel de inmunidad que quiere lograr en la población en general. Y tiene que ver con el virus. Lo que hoy se recomienda es que los pacientes completen su esquema de vacunación, hayan tenido o no hayan tenido el virus. Carlos, hoy estamos en una situación de que muchas restricciones se han bajado. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires no hay horario de provisión para circular. Las clases en etapas se están volviendo de manera normal. ¿Esto compartís teniendo en cuenta la llegada de la Delta y los niveles de vacunación? ¿Y hay riesgo de que todo esto se pueda volver para atrás en algún momento? Hay dos cuestiones, la biológica, la médica, sanitaria y la económica. Desde el punto de vista sanitario, para que se den una idea, en Australia está absolutamente documentado, 2 personas en la calle sin barbijo se cruzaron 10 segundos y se contagió. Con la variante Delta, ninguna de las medidas de distanciamiento social que existen hoy en día funcionaría. Los protocolos no sirven, el aforo no sirve, la distancia de 2 metros no sirve, o sea, los grupos que se hagan al aire libre tampoco sirve. Se contagia en cualquier lado. La gente tiene que estar en la casa o tiene que estar vacunada. Y cuando esté en un lugar interno, aunque esté vacunado, con barbijo de alto filtrado. Con lo cual eso te estoy dando la respuesta. O sea, si nosotros vamos a tener que combatir la variante Delta como se ha hecho hasta ahora, preparémonos porque malísimo. Quiero hacer un stop sobre el tema vacunación. Ya sigo con Carlos Regazzoni. Me voy a ir a los Estados Unidos, particularmente lo que está pasando con el pedido de renuncia al gobernador de Nueva York. Está allí Lucía Ugarte. Hola Lucía, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Y como acaban de confirmar, el presidente Joe Biden acaba de pedir la renuncia de Cuomo, el alcalde de Nueva York, que se vio obviamente sometido a un escrutinio público luego de su accionar en la pandemia, cómo fue su forma de reaccionar ante todos los numerosos casos que sucedió en la ciudad, y ahora junto a este acoso, ¿no? Estas denuncias de acoso sexual por parte de distintas mujeres. En total, 179 mujeres fueron investigadas alrededor de Cuomo, de estos casos específicamente, y 11 resultaron directamente involucradas. En su momento, Joe Biden había dicho que iba a esperar a retener el resultado final de la Fiscalía de Nueva York, que justamente ya se conoció, fue público, fueron estos 11 casos, 9 directamente eran personas que trabajaban con él de manera directa en política, ¿no? en su puesto, así que justamente lo que se denuncia es abuso de poder. Bullying, acoso, tocar de maneras inapropiadas. A todo esto, Cuomo participa en investigación, pero en todo momento él evadió, ¿no? las respuestas, dijo que no era como decían las mujeres que había sido las situaciones. De hecho, no respondió obviamente favorablemente a las denuncias más graves, las trató de evadir a toda costa y dice que se están malinterpretando las situaciones. Llama la atención porque son numerosas las mujeres, ¿no? Son 11 casos específicamente y 179 casos.
Es impactante realmente esta acusación que pesa sobre el gobernador y que sea el presidente. Yo no sé, Lucía, si vos tenés recuerdo de que un presidente de los Estados Unidos, que es muy respetuoso de las independencias, o mejor dicho, de las autonomías de cada uno de los estados, haya pedido la renuncia de algún otro gobernador. No recuerdo un antecedente directo, y de hecho lo que llama poderosamente la atención es que es del mismo partido también de Joe Biden, ¿no? Entonces esto también llamó también la atención cuando Biden no reaccionó de manera directa, ¿no? Apenas fueron las acusaciones al principio de manera prematura. Fue bien, bueno, el presidente Joe Biden en decir que quería esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía de Nueva York, pero cuando efectivamente tuvo los resultados, no atinó a evadir la respuesta, no atinó en una conferencia pública a decir que iba a ser tibio en el asunto, sino que directamente dijo, esperamos que Cuomo directamente renuncie a su puesto. La verdad que fue muy fuerte como, la verdad, Joe Biden habló públicamente sobre este tema, y como vos bien decías, Luis, el antecedente es que Estados Unidos es muy federal. Cada estado tiene una independencia económica, sociológica e ideológica muy fuerte, y llama poderosamente la atención que dentro del mismo partido, en este caso, no cubra a su colega. Claramente está dando cuentas de que las investigaciones han avanzado de manera muy lejos, muy profunda, y se han encontrado pruebas desde las cuales no se puede volver. Claro, y sin solidaridad partidaria, ¿no? Porque los dos pertenecen a los demócratas, demostrando también una posición firme de Biden. Quiero despedirte, Lucía. ¿Estás en Miami, Lucía? En este momento estoy en Orlando. Estoy haciendo información de cómo está Orlando actualmente. Bien, sí. Digo, en cualquier caso, en el estado de la Florida, en donde, corregime, hay una preocupación por la reaparición del coronavirus con una gran circulación comunitaria de la variante Delta, ¿es correcto? Sí, de hecho hay alertas de los hospitales por el grado de hospitalización que está habiendo actualmente. Hay un 110% de aumento de la ocupación de camas en terapia intensiva en algunos hospitales, y lo que llama poderosamente la atención que la mayoría de los casos son jóvenes desde los 40 años que no se han decidido vacunar. El gobierno está con una campaña muy fuerte incentivando a que se vacunen. Joe Biden nuevamente incentivó a que cada estado dé un estímulo monetario de $100 a cada persona que todavía no se ha vacunado, pero la realidad es que los casos siguen aumentando. La Florida específicamente ocupa un 20% de casos positivos a nivel país de todos los Estados Unidos, y un 83% es la variable Delta. Bien. La realidad es que está la gobernadora Mayor Danielle Lavín, está usando ella misma de nuevo el barbijo. En Disney, por ejemplo, aquí donde estábamos investigando, los chicos tienen que usar barbijo y las familias en lugares internos, pero es contraproducente, porque uno va luego a un juego y no efectivamente tiene que usar el barbijo, se ven grandes tumultos de gente. Estamos en vísperas de volver a clases, vísperas de volver al colegio, donde los colegios también, Luis, te cuento, que indirectamente están pidiendo a los padres que vacunen a los chicos con Pfizer. Conflictos de intereses, obviamente, entre lo que quiere el chico, lo que quiere el Estado y lo que quieren los padres, ¿no? Claro. Lucía, gracias como siempre por este informe. Te dejo un gran saludo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, escucho esto, veo Australia con el ejército, Alemania con sanciones, etc. ¿Cuándo termina esta pequeña pausa? La pregunta es bien torpe. ¿Cuándo termina esto? Hoy leímos en la radio un informe de un especialista suizo que dice esto en 5 años va a ser una gripe más. Y además, 5 años más, todo esto tras la pausa. Te decía, Carlos, ¿hasta cuándo termina esto? Una opinión completamente personal, informada, pero personal. Las enfermedades de las epidemias de cólera se fueron desterrando a medida que las ciudades fueron desarrollando sistemas cloacales y agua potable. Y tardó mucho tiempo en que eso evolucionase a otros países. A mí me da la impresión de que vamos nuevamente hacia dos mundos. Uno, con sofisticadísimos sistemas de control epidemiológico, como lo que veíamos después de la epidemia de SARS en Hong Kong o en China, que llegaba y se te daba la sensación de que era un mundo raro. Bueno, eso va a ser un mundo. Y otro mundo, el mundo de la dificultad para implementar medidas sofisticadas. A mí me da la impresión de que nosotros estamos cayendo en este segundo mundo, con lo cual tanto la problemática educativa como económica, como sanitaria amplia, porque acá hay que hablar de las otras enfermedades que están surgiendo, también que son tan graves como el coronavirus, a mediano plazo, 2 o 3 años, si no cambiamos urgente nuestro enfoque de la salud pública,
en nuestro país y entendemos que ha pasado a ser una prioridad como el contrabando o más todavía, ¿no? O sea, pero de ese nivel de sofisticación vamos a tener serios problemas. Brutal desigualdad en el mundo. O sea, Brutal ya veo desigualdad. que hay una desigualdad entre países que tienen resuelto todo. Esto genera más desigualdad. Más, de hecho está aumentando. Mirá, todos los indicadores sociales y económicos en el mundo retrocedieron 40 o 50 años, ¿no? En pobreza, desigualdad. Claro. Y ojo, porque los países de Occidente, una cosa es la Unión Europea, que está teniendo serios problemas también, pero sí, hay mucha inteligencia y mucha gente con ganas dentro. Y además, dentro de los países también puede haber diferencias. Hoy, en este momento, ¿sabes quiénes son los que más se infectan, incluso vacunados? La gente de menores recursos. Claro. En los países desarrollados. Los análisis que se están haciendo en los países desarrollados, 3 veces más. Uno de los factores de riesgo para reinfectarse a un vacunado es tener pocos recursos. ¿Por qué? Porque estás en un nivel de exposición mucho más alto. Ahora, bien. Sí, Martín, por supuesto. Por esta desigualdad, claramente la venta de vacunas es un negocio, los laboratorios son un negocio. ¿Existe algún mecanismo? ¿Se está pensando que organizaciones internacionales como la OMC u otros organismos digan, bueno, acá se iguala y la vacuna se abre, se fabrica en todos lados? Mira, ese es un gran punto que tocas. Haber dinamitado a la Organización Mundial de la Salud como se la dinamitó fue un daño irreparable a lo que llama la gobernanza global en salud. Y la gente que más entiende de esto y otros grandes activistas, del caso de Bill Gates, entienden que o recuperamos urgente un sistema para reconstruir un sistema de gobernanza global en salud, o esta pandemia nos va a dar mucho trabajo por mucho tiempo. Hay hipótesis, pero hay muchos fracasos. El G20 fracasó, el G7 tampoco ha logrado mucho, CEPI para las vacunas tampoco ha logrado ser un sustituto. Así que yo lo que te diría es que hay que fortalecer urgente con un nuevo rol, por lo menos a la Organización Mundial de la Salud. Nos preguntan por la vacuna vegetal. Algunos los están esperando, no se aplicaron ninguna de las vacunas autorizadas porque la están esperando. ¿Tienen que esperarla? El que no se vacuna pone en riesgo al vacunado, especialmente al vacunado vulnerable. La gente de más de 75 años, la gente con diabetes, la gente con un cáncer activo, la gente inmunosuprimida, aún con 2 dosis de la mejor vacuna, igual tiene más probabilidades de fracasar. ¿Cuándo? Cuando hay demasiado virus circulando. ¿Cuándo hay demasiado virus circulando? Cuando hay gente que no se vacuna. Tiene que vacunarse todo el mundo, en la Argentina hasta los 5 años de edad. Y esa es la única manera de poder volver a tener para todos el mundo que tuvimos. Ahora, la vacuna vegetal, me sumo a esta pregunta, ¿qué se sabe? ¿Es efectiva? ¿Se puede combinar con otras? No, hoy tenés que darle al virus, al cuerpo tiene que tomar el ADN o el ARN o la partícula, o usar no hay nada más natural que el sistema inmune. Y de todos los medicamentos que hay, ninguno es tan natural como una vacuna. Te puedo hacer una pregunta también que me sorprende. ¿Por qué no aparece el... uy, se me fue. El de la gripe A. El medicamento que ayuda a la gripe A. El Tamiflu. Ah, bueno, es una gran pregunta. Lo que pasa es que este virus es... Y bueno, pero no, ¿sabes qué pasa? La pregunta es ideal, ahora te la pongo en perspectiva. ¿Cuánto tiempo se demoró en tener un tratamiento efectivo contra el HIV? 30 años. Sí, muchos años. En este momento, yendo a este futuro que estamos buscando, los países desarrollados están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para descubrir con tecnologías que eran inéditas hasta hace 2 años, nuevos medicamentos. Entonces van a llegar, de hecho ya hay 2, que son 2 anticuerpos monoclonales. El punto es que vuelve a ocurrir el problema de las desigualdades en el acceso a la salud. Claro. Vos me decís, ¿es difícil que la gente que de menos recursos acceda a la vacuna? Es difícil. Ahora, también es difícil que acceda al tratamiento oncológico más elemental. Total. Gracias, Doc. Un placer verte. Queda 1 minuto. Es Angulo y el payaso Marulito. Bueno, el payaso Marulito se transformó en uno de los grandes candidatos de esta elección justamente porque quiere ir como payaso. ¿Cuál es el problema? Sí, claro. La justicia le dijo no a la boleta. ¿Por qué? No por ser payaso. El partido por el que va Marulito, que es el Partido Renovador Federal en la Ciudad de Buenos Aires, presentó menos candidatos de lo que la ley establece. En la ciudad se religen no encontraron gente. 30 legisladores y tiene que ir 30 titulares y 10 suplentes. Presentaron 14. Entonces la justicia dijo, no, ¿qué es lo que dicen desde el partido? No, tenemos los candidatos. ¿Cómo es la gracia de Marulito? Escuchemos un segundo. No. Acuérdense de votar al payaso Marulito a la legislatura. ¡Hola, chicos! Los chicos no votan. ¿Por qué va como payaso? Porque en el partido dicen,
los políticos son los payasos, queremos mostrarnos en ellos con nosotros. No te hacen bien las vacaciones. No te hacen bien las vacaciones. Te lo digo en serio. No te hacen bien las vacaciones, Angulo. O sea, no te vas a tomar más vacaciones. Estás diciendo que no me voy a tomar vacaciones. No te vas a tomar más vacaciones. Muy bien. ¿Qué decirte? Que te mando un gran abrazo, quédate con la nota de escuela. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 8. Soy Luis Novares.